G7. El capítulo financiero del G7 no. Hablaban de economía, otras cosas, de cultura, de deportes, todo eso sí. Pero cuando se hablaba de finanzas, Putin se tenía que ir. O sea, aceptaba hasta esa denigración. No sé si se dice denigración, pero ¿cómo? Si me invitas a una fiesta, es como si alguien te invita a su casa y te dice, si tú vienes a comer, pero el postre no. No te quedas, te tienes que ir. Ah, pues si me invitas a tu casa, me quedo el postre también. Ah, no. Bueno, él aceptó eso durante años, ir a las reuniones del G7 y que en el momento que se hablaba de finanzas, que es el tema de verdad, porque de eso se habla, ese es el tema central, ahí se tenía que ir Rusia durante años. Y iba a las reuniones en fin, a todas las reuniones internacionales siempre estaba Putin. Lo llevaban allí, ahí medio bajito como es él, lo ponía y se salía. Él quería estar ahí. No es que estaba mal con China. Bueno, nunca estuvieron demasiado bien. Desde la época comunista, por diferentes razones, no se llevaban muy bien. Es más, hasta hubo una pequeña guerra allí en el río Amur, en lo que es hoy, allí cerca de Vladivostok, entre Rusia y China. Pero bueno, se tuvo que ir se tuvo que ir con China porque la más linda del baile se fue con otro. Europa se fue con Estados Unidos y no con él. ¿Qué es? Es una estupidez, sin duda. Se equivocaron los líderes europeos, sin duda. Pero lo cierto es que Rusia quedó allí en 2020, 2022, medio estaba en una escalera pintando y la escalera se le empezó a mover. Bueno, se acomodó, pero en un momento se le movía la estabilidad. Obviamente que para China es importante tener la Rusia como respaldo, desde el punto de vista militar, tecnológico, territorio, recursos naturales, materias primas y energía, petróleo, gas, carbón, etc. Para China es sin duda interesante y sobre todo con la amenaza de que Estados Unidos le busque conflicto a China en el mar de China, allí en Taiwán, en fin, para China tener a Rusia, sin duda que sí. No era la expectativa de Rusia hasta ayer, no lo era. Y ahora yo no creo, porque alguien podrá pretender decirme, bueno, pero tú estás queriendo decir que si hay un acuerdo con Trump, Putin se va a alejar de China. No lo creo, porque ya todos hemos aprendido, y ellos en especial, que no se puede creer ni confiar en la palabra de los occidentales. No se confía en ellos, no se puede. Te van a engañar siempre, es como el escorpión, lo lleva en su naturaleza, es la cultura anglosionista, lo llevan en su naturaleza, son traidores por naturaleza, son piratas por naturaleza. Entonces, todo lo que digan hoy, mañana puede ser negado, cancelado, sin ningún rubor, sin ningún rubor. En el 2015 llegaron a un acuerdo por el control nuclear de Irán, lo firmaron Naciones Unidas, Francia, Alemania, Obama fue el impulsor de ese acuerdo, se negoció durante, no sé, 2 o 3 años, cuando se firmó, a los 6 meses cambió el presidente, llegó Trump, y al acuerdo ese que todos habían firmado, Trump dijo, bueno, yo no lo reconozco, lo rompió, lo tiró a la basura y dijo, no hay más acuerdo con... Y todos aquellos que hagan negocios con Irán pasan a ser sancionados, y yo los voy a sancionar. Y todos se callaron la boca. Entonces, obviamente que esto se sabe que nadie puede confiar en ellos. No obstante, Rusia y China, conjuntamente, yo creo que en esto deben de estar más coordinados, eso es por lo menos lo que dice Pepe Escobar, saben que, bueno, quizás algo le puedan sacar, algún espacio bajo el sol puedan lograr con Trump, porque Trump dijo que no quiere guerras, que no quiere más guerras, lo cual es raro porque él dice, lo dice él, lo dice J.D. Vance, lo dice Rubio, rarísimo, Rubio es un militarista enloquecido, nunca fue a la guerra, él siempre es fácil decir vayan a otros a la guerra, ¿no? Pero bueno, pero a su vez Trump dice que él va a concentrar energías contra China. Una cosa rara, ¿no? Medio esquizofrénica. Yo quiero la paz,
pero voy a concentrar mi energía para ir a pelearme con aquel, que está a 15.000, a 12.000 kilómetros de mi casa. Y que no me amenaza con nada, porque China no lo amenaza desde el punto de vista militar, ni la seguridad estratégica de los Estados Unidos no están en juego. Comercialmente, tecnología, bueno, pero eso es el libre comercio, como dicen ellos, que gane el mejor, pero ahí ya no. Pero en todo caso, yo veo en muchos analistas un espíritu demasiado optimista en cuanto a que la OTAN perdió. Sí, perdió la guerra, claro que sí, pero esto ya lo sabíamos que iba a ocurrir. ¿Que va a tener efectos devastadores? No lo creo. Nada es devastador para el capitalismo, nada es devastador. Ellos se recomponen, no tienen ningún problema, cambian las figuritas, cambiarán a Macron, a Scholz, bueno, se va, Steinmeier allí en Inglaterra, ellos cambian las figuras y como cambian las figuras, parece que vienen aires nuevos. Entonces allí los medios de prensa te lo ponen, al nuevo candidato, al nuevo presidente o al nuevo partido político, te lo ensalzan y el cambio, el cambio, el cambio. Un poco como Milei en Argentina. El cambio, va a cambiar todo, no cambia casi nada, todo sigue más o menos igual o peor, pero las poblaciones, los pueblos viven como entusiasmados, no entusiasmados, con cierta expectativa de que las cosas van a estar mejor. En todo caso, la OTAN ha perdido, sin duda. Bueno, vamos a decir la verdad, hace 4 años, según el presidente Macron, la OTAN estaba en terapia intensiva, es decir, no existía más. Y de un día para otro, con el tema de Ucrania, la rehabilitaron, la revivieron y allí salió Ucrania, la OTAN empezó a ocupar un espacio de vuelta y bueno, ahora la desactivarán. Lo que importa, y entonces voy a lo que me parece a mí importante, es que el sistema capitalista basado y dominado por la élite anglo-sionista de la sinagoga sigue dominando en Occidente. ¿En base a qué? Sobre todo a la principal arma de destrucción masiva que tienen ellos, que es el sistema financiero, que es el control, el dominio real y absoluto en Occidente del sistema financiero. Por algo, los países, los gobiernos, las municipalidades, las familias y los individuos estamos todos muy endeudados. Y estamos todos endeudados. Y ellos están felices. Primero, porque se hacen cada día más millonarios, son más ricos. Y segundo, porque, como dijo la Biblia, les dijo la Biblia, el Antiguo Testamento, dominarás al resto de las naciones en base al crédito a interés, el préstamo a interés, la usura. Y desde hace 2000 años ellos utilizan la usura para someter, dominar, generar enfrentamientos. Y así lo han logrado. Es, como lo dijo Shakespeare, el gran escritor, que creo que no era antisemita, digo porque todo te dice que todo es antisemita, que escribió aquella obra maravillosa que se llama El Mercader de Venecia. De esto hace 500 años. Vayan y leanla, no me acuerdo cuántos, vean, no es que la escribió Adolfito, el de acá, no, no la escribió Adolfito, la escribió Shakespeare, el grande, Cervantes, bueno, el grande Shakespeare escribió una obra que se llama El Mercader de Venecia, que expresa esto, cómo esta gente, el pueblo, mal llamado pueblo de la sinagoga, utiliza esta arma de destrucción masiva, destrucción de sociedades, de culturas, de familias, de personas, que es el instrumento financiero, la deuda. Por eso es que el muchacho Rothschild dijo, a mí denme el instrumento para emitir y controlar la masa monetaria, el dinero, y después que los políticos hagan las leyes que quieran, que yo voy a ser quien gobierne. Palabra más, palabra menos. Entonces, mientras en Occidente
sigamos elaborando teorías. Y yo escucho a la academia, a los profesores que hablan de una teoría, a la otra, lo escucho a Emmanuel Todd, judío él, Emmanuel Todd, el gran intelectual francés que escribe libros y escribe libros. Ya están, todos los libros ya están escritos. Ya están escritos. Se dice más o menos lo mismo y le agregan algo más y después salen a televisión y hablan y hablan y expresan. Venden libros, bueno, de eso viven, está bien, les da cierto prestigio, pero mientras nadie ataque el sistema financiero, el monopolio del sistema financiero en manos de esta banda de mafiosos de la sinagoga, el mundo seguirá Occidente, Occidente, Occidente. Seguirá siendo lo que ha sido en los últimos 250 años. Es decir, serán poblaciones cada vez más empobrecidas, más embrutecidas, porque cuando hay pobreza, cuando hay dificultades, es difícil cultivarse, es difícil elevarse, hay que luchar por el día a día, las familias, además esta gente además se ocupa de destruir la moral, los valores que unen a una sociedad, destruyendo la familia, destruyendo la cohesión social, enfrentando a los hermanos, a los vecinos, a los de una ciudad con otra, a los vascos contra los catalanes, a los catalanes contra eh, los andaluces, y siempre que haya peleas. Ellos lo que buscan es que haya peleas, porque en la medida en que hay peleas, estamos desunidos, porque ellos son poquitos, son 15 millones en el mundo, pero quieren seguir gobernando el mundo en base a esto que genera Soros, que es destrucción, enfrentamiento, pelea y pelea. Cualquier cosa sirve para pelear. El divorcio, el aborto, el LGBT, cambio de sexo, todo eso sirve para pelear, para pelear. Uno podrá estar de acuerdo, porque tampoco es tan complicado, por lo menos yo estoy de acuerdo con todo eso, pero ellos lo plantean de una manera siempre de conflicto y de pelea. Entonces, mientras, sobre todo en América Latina, no estemos dispuestos, no haya alguien, no una persona, alguien, un despertar social para enfrentar o para cambiar las condiciones, yo creo que quizás en Venezuela haya esa expectativa. Yo no lo sé, habrá que ver. Tengo entendido que voy a hacer un programa en los próximos días con esto que me pareció muy interesante, porque vi la información que Venezuela está haciendo un cambio de su constitución. No lo sé, no lo sé cuál es el alcance real, lo voy a estudiar bien porque me ha llegado la información, pero el resto están administrando los gobiernos, inclusive los gobiernos progresistas, Petro, Lula, llámalo como quieras, están administrando la pobreza, administrando la, eh, la desigualdad, están administrando el malestar de la gente. No es que están produciendo cambios, administran un poco mejor, hago algunas escuelas, construyo un poco de escuelas, le pongo más material a los hospitales, doy algunas pensiones a los viejos, en fin, administran, pero cambios va por una sola ruta. El que maneja las finanzas es el que maneja el resto del planeta y maneja el resto de la política. Por eso yo veo manifestaciones allí en Múnich, y manifestaciones. Muchachos, yo estuve en Cibeles con 1 millón de personas protestando contra la guerra de Irak. 1 millón de personas en la Plaza Cibeles en Madrid, año 2003 creo que era. Todos pensaban, no les importó nada. 1 millón, bueno, que se vaya cada uno a su casa, esperemos que se vaya, nos fuimos todos a casa y no pasó nada. No pasó nada. Hubo guerra en Irak, aquel criminal Aznar, qué desagradable ese tipo. Mira que hay gente que la cara lo vende por desagradable, ¿no? Ese Aznar es realmente desagradable. Por lo menos Pedrito Sánchez es más bonito, un poco más estético, pero Aznar asustaba a ese hombre. Y encima decía que iba a ir a la guerra, a matar a sus iraquíes y demás. No, obviamente que nunca pidió disculpas, porque dijo que allí había armas de destrucción masiva, que había que matar a todos.
Y nunca dijo, che, me equivoqué, no había armas, me parece que hicimos una locura. No, no, él sigue. Él, claro, lo que pasa es que él vende sus conferencias, las vendía a $50.000. Ahora creo que obviamente ya nadie lo tiene en cuenta, creo que cada tanto le pagarán algo, $3.000, $4.000, y allí va y da una conferencia y dice pavadas, pavadas. Bueno, como Felipe González, que también en el 80 no me acuerdo en qué año, 85, 86, también fuimos a manifestaciones en Madrid para que España no ingresara a la OTAN. Y Felipito González, Felipillo, es muy pillo González, el fundador o el líder del Partido Socialista Español, el PSOE, entró a la OTAN. Después nos enteramos que trabajaba para la CIA y que, en fin, que le daban dinero. Dicen eso. Lo tengo que poner en condicional porque después dicen que estoy calumniando a la gente. No. Tengo esa información, pero yo siempre estoy equivocado. Estoy mal informado. Vamos a ponerlo así. Así que, bueno, un poco de humor, ¿no? En todo caso, queridos amigos, tenemos que confiar en los latinoamericanos. Realmente yo creo eh, en Occidente, la esperanza de Occidente viene de América Latina, vendrá de América Latina. En Europa, mira que en Europa nos vendieron en los últimos 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, que Europa iba a ser el territorio de la paz y de la prosperidad. Paz y prosperidad. Ese era el lema de la Europa de los últimos 80 años. Paz y prosperidad. Perdón, pero uno la escucha a Anabela, no me acuerdo cuán, Brock, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania. Ella es verde, o sea, son de la izquierda alemana, eran, y a Ursula von der Leyen y a los socialistas, de todo, lo único que habla es de bombas para ir a matar rusos. O sea que paz, nada. Y prosperidad. ¿Cómo prosperidad? Yo te voy a decir algo que te va a sorprender, porque los españoles, porque además no soy de ese palo, pero lo voy a decir porque creo que tiene algo de razón. Los españoles económicamente estaban mejor en la época de Franco que ahora. Por lo menos tenían vivienda. Todos los españoles tenían una vivienda en la época de Franco. Porque claro, con esta cosa de esa visión medio de aquella época y que tenían esos gobiernos, le daban vivienda a los trabajadores y demás. Por eso él se oponía a la masonería. Franco fue un gran opositor a la masonería que tiene una inspiración judía sin duda. Le sacó una parte del negocio financiero, se lo sacó a la colectividad. Hoy prosperidad en Europa, no sé, hay que ir a Europa y verlo, sobre todo en las capas de los jóvenes, incluso jóvenes de clase media, viven en sucuchos, comparten habitaciones, tienen trabajos precarios, distribuyen pizza en bicicleta, viven con 1.000 y algo de euros por mes, y cuya única satisfacción, porque además como les dijeron que la familia y la sexualidad está mal y que nadie sabe si es hombre, mujer, perro, no sé qué, todo está mal y todo está confundido. El placer erótico de la juventud, yo lo miré ahora, atentamente lo miré, me senté a mirarlos. A las 6 de la tarde, el placer erótico, sobre todo de mujeres, pero también de hombres, a las 6 de la tarde es ir a alguna tienda, Zara, H&M o alguna de estas, que está lleno, a comprar remeritas o comprar algo por 3, 4 euros. Muy barato, sin duda que es muy barato, pero es muy barato porque es la forma de contentar a esa parte de la población que después se va con su remerita o su chomba o su sudadera o sus zapatos de 3, 4, 10 euros, se va a su casa, a un monoambiente, a comer comida de mala calidad, a compartir su monoambiente o su piecita, su habitación, creyendo que es feliz porque se compró una remerita. Ese es el placer erótico de la juventud hoy, sobre todo en Europa. En los Estados Unidos es lo mismo. El placer erótico de una familia es ir al mall
o al centro comercial el sábado a pasear, a ver si puede comprar algo, y compran cosas. Compran, porque efectivamente está muy barato, hay mucha, mucha variedad, te aturden de variedad, y la gente se vuelve loca comprando cosas que después no sabe dónde ponerlas porque no tiene más lugar. Se compra una remera cada 2 o 3 días, llega un momento que no hay más lugar. Entonces están abarrotados de ropa, después lo llevan, algunos lo llevan a una parroquia o a un centro comunal y le regalan. A veces, ropa que nunca se usó, que se compró y se puso ahí. Ese es el placer erótico y eso es lo que le da pertenencia en la sociedad a la mayoría, sobre todo los jóvenes menos de 30, 35 años, es eso, ir a comprar y las grandes marcas, H&M, Zara y otras que ni recuerdo, eh, desbordan de productos muy baratos, fabricados en China, eh, y las personas creen que esa es su felicidad. Un trabajo mediocre, un trabajo sin perspectiva, sin realización personal, salvo algunos que sí lo logran hacer, pero la gran mayoría viven en sociedades opacas, entristecidas, desunidas, confrontativas, desconfiadas, nihilistas, y ahí reinan los Rothschild. Ese es el paraíso de los Rothschild, de la sinagoga. Este es el mundo que queríamos. Este es el mundo que los Rothschild, los George Soros y demás aspiran a tener. Entonces, esa Europa yo no creo. Aquella Europa que dijo prosperidad y ni paz ni prosperidad, hay decadencia económica, etcétera, endeudamiento, los países están súper endeudados, prosperidad con países endeudados no puede existir, y paz, están en guerra, a ver si los matamos. Y lo curioso es que los europeos, los líderes europeos, están enojados con Trump ahora porque Trump les dice que viene a hablar de paz. Y ellos están enojados porque quieren la guerra. Dicen, no, ¿cómo Trump viene a hablar de paz? Tenemos que hablar nosotros vamos a verlo a Zelensky y hay que seguir la guerra, y le siguen. Pero a mí es una cosa demencial esto. Tenés una guerra en tu territorio europeo, ahí a 1000 kilómetros de París. Una guerra. La guerra que puede ser atómica. Y viene uno que es más grande que tú, más fuerte, que dice, bueno, a ver, vamos a poner paz. Ah, no, yo quiero que siga la guerra. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Es tan demencial que lo tonto, lo estúpido, lo ridículo pasa a ser aceptable, que es que alguien habla de paz y estos se enojan. No queremos que hablemos de paz, queremos hablar de guerra. Pero si la guerra está perdida, no, pero queremos seguir hablando de guerra. Entonces, de allí, por lo menos ahora, la historia ha demostrado, la historia nos demuestra que nadie está del todo muerto, en política me refiero, y veremos qué pasa con Europa. Pero de Europa hoy no va a salir nada, nada bueno por lo menos.